¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a trabajar con la función reemplazar, una función que es muy parecida a la función sustituir. De hecho son dos palabras, dos términos, son sinónimos, y con ambas funciones se llega a la misma conclusión, solo que el procedimiento es diferente. Fíjense que en mi canal hicimos y está un tutorial sobre la función sustituir. Ahora vamos a trabajar con la función reemplazar. Antes de empezar le quiero pedir que me le den un like al video y le den a la campanita. De esta manera cada vez que yo suba un contenido, por supuesto de Excel, les llegará una notificación. ¿Estamos claros? Y si no estás suscrito a mi canal, te voy a pedir por favor que te suscribas. Con eso me estarás ayudando un montón. Si puedes comentar el video, me gustaría que lo hiciera, y si lo puedes compartir también. Bueno, fíjense ustedes que tenemos entonces la función reemplazar. Nos dice que reemplaza parte de una cadena de texto en función del número de caracteres que especifique por una cadena de texto diferente. Esa es la definición de la función reemplazar. Y esto que tenemos aquí es la sintaxis. Fíjense que tenemos cuatro argumentos que son obligatorios. Tenemos primero, el primer argumento es el texto original. Nos dice, es obligatorio y es el texto en el que se desea reemplazar algunos de los caracteres. ¿Okay? Es el texto donde yo quiero hacer el reemplazo. Luego nos piden el número inicial. El número inicial también es obligatorio, como les dije antes, y es la posición del carácter dentro del texto original que desea reemplazar por un texto nuevo. Fíjense que es entonces la posición desde donde yo quiero llevar a cabo el reemplazo. Luego el tercer argumento me piden el número de caracteres. El número de caracteres es obligatorio también, y es el número de caracteres del texto original que se desea reemplazar por un texto nuevo. Es decir, que yo debo saber cuántos caracteres voy a reemplazar o voy a quitar del texto original. Y por último me piden el texto nuevo, que también es obligatorio, y es el texto que voy a reemplazar o que reemplazará los caracteres del texto original. ¿Estamos claros? Esa es la sintaxis de la función reemplazar. Vamos a ver unos ejercicios y con esto vamos a aclarar todas las dudas. Les agradezco que presten mucha atención y vean el video hasta el final porque es emocionante. Al final vamos a hacer una anidación, ¿ok? Y le vamos a sacar el máximo provecho a esta función. Vamos a trabajar con ella de una manera eficaz y eficiente. Vamos a la página o a la hoja siguiente, ¿ok? Ejercicio aquí 1. Fíjense que aquí tenemos 5 ejercicios. En el primero nos dice, reemplaza 4 caracteres en A, B, C, D, E, F, G, H, I por un carácter que es el dólar único, empezando por el tercer carácter que es la letra C. Es decir, vamos a reemplazar 4 caracteres de este texto original por el dólar, empezando por la letra C, es decir, el tercer carácter. Eso sería entonces el número inicial, ¿ok? Sería el número inicial. Y cuando me dicen a mí que debo reemplazar 4, caracteres, eso sería el número de caracteres. Y el texto nuevo sería el símbolo dólar. Vamos a hacerlo. Fíjense, me voy a la barra de fórmulas y llamo la función reemplazar. Aquí tenemos. Me piden, por supuesto, el primer argumento
texto original, selecciono la celda, punto y coma, número inicial. Fíjense que me dice que empezando por el tercer carácter, 1, 2 y 3. Aquí me dice que es la C. La C es el tercer carácter. Coloco entonces el 3, punto y coma. Luego me piden el número de caracteres. Me dice que son 4, ok, 4 caracteres. Coloco el número 4 en la función, punto y coma. Y los voy a sustituir por ¿quién? Me dice que por el símbolo dólar. El símbolo dólar lo coloco entre comillas porque es un texto. ¿Estamos claros? Cerramos paréntesis y le damos enter. Y fíjense ustedes, sacó 4 letras, es decir, 4 caracteres, e introdujo el símbolo del dólar. Sacó a la C, a la D, a la E y a la F, y me lo reemplazó por el símbolo dólar. Entonces tenemos A, B, el símbolo dólar, G, H, E, I. ¿Estamos claros? Así trabajamos nosotros con la función reemplazar. Fíjense que esta función es posicional. Muy importante conocer el número inicial y el número de caracteres que yo quiero sustituir o reemplazar. Vamos al siguiente ejercicio. Me dice reemplaza los 2 últimos dígitos, es decir, el 22 de 2022 por 23. Es decir, que en esta fecha, en este año 2022, voy a reemplazar el 22 por 23. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo, pues. Nos vamos a la barra de fórmulas, función reemplazar, selecciono texto original, punto y coma, número inicial. Fíjense que el número inicial es la posición de donde yo quiero hacer el reemplazo. Sería 1, 2 y 3. Es decir, la posición es el 3 porque quiero empezar del 2, este que está aquí, ok, el penúltimo 2 o el penúltimo dígito, punto y coma. Luego me piden números de caracteres, y el número de caracteres serían ¿cuánto? Serían 2 porque voy a sustituir 22 por 23, de tal manera que son 2 caracteres, punto y coma. Y luego el texto nuevo, en este caso sería la cifra nueva, que es el 23, cierro paréntesis y le doy enter, y allí tenemos 2023. Hemos reemplazado el 22 por el 23. Vamos al siguiente. Función reemplazar. Le doy doble clic. Nos dice reemplaza los primeros 3 caracteres de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 por un carácter que es el porcentaje único. ¿Estamos claros? Fíjense ustedes, los primeros 3 caracteres, y cuando hablamos de lo primero, mi número inicial es el primer dígito, el primer carácter, en este caso sería 9. Voy a seleccionar entonces, selecciono texto original, punto y coma, y el número inicial sería el 1 porque son los 3 primeros, de tal manera que el reemplazo sería desde el 9. ¿Ok? La posición número 1. Voy a reemplazar 3 caracteres. Por lo tanto, número de caracteres serían 3. Punto y coma. ¿Por quién lo voy a sustituir o reemplazar? Por el símbolo de porcentaje. Ese señor lo coloco yo entre comillas porque es un texto. Cerramos paréntesis y allí lo tenemos. Hemos cambiado el 9, el 8 y el 7, como nos pide el ejercicio, los 3 primeros caracteres por el símbolo del porcentaje. Y aquí lo tenemos: porcentaje 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Estamos claros? Vamos al siguiente ejercicio.
En este ejercicio nos piden reemplazar Hotmail por Gmail. ¿Lo ven? De tal manera que lo que yo tengo que reemplazar es el Hot por la letra G. ¿Ok? El Hot por la letra G. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me voy a la barra de fórmulas. Llamo la función reemplazar. Selecciono mi texto original, que sería el correo. Ahí está. Punto y coma. Ok. Ahora fíjense ustedes. Voy a reemplazar el Hot por la G de Gmail. De tal manera que mi número inicial sería la letra H. Porque desde allí es que voy a empezar a hacer el reemplazo. La letra H es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está en la posición 8. Introduzco 8. Punto y coma. Número de caracteres. Fíjense que la palabra Hot contiene 3 caracteres, 3 dígitos. ¿Ok? Hot, H-O-T. Por lo tanto, coloco el número 3. Punto y coma. ¿Y por quién lo voy a reemplazar? ¿Quién sería el texto nuevo? Sería la letra G de Gmail. Esa letra G la coloco entre comillas, como sabemos, y sabemos el por qué. Y allí tenemos z12@gmail.com. Hemos cambiado z12@hotmail.com por z12@gmail.com. Hemos reemplazado Hotmail por Gmail. El siguiente ejercicio nos dice reemplazar Windows 7 por Windows 10. En otra palabra, voy a reemplazar el 7 por el 10 porque la palabra Windows queda igual. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Me voy a la barra de fórmula. Llamo la función reemplazar. Selecciono mi texto original. ¿Ok? La celda C7. Punto y coma. Número inicial. La posición. Vamos a ver cuál sería la posición. Fíjense ustedes. La palabra Windows tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Con el espacio serían 8. Y con el 7 sería 9. Porque desde el 7 es que voy a empezar a hacer el reemplazo. ¿Estamos claros? Debo contar también el espacio. Porque el espacio es un carácter. De tal manera que coloco 9 en la fórmula, que sería la posición. Números de caracteres. El 7 es un solo carácter. Por lo tanto, coloco 1. Punto y coma. Y lo voy a reemplazar por el número 10. Coloco 10. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y allí tengo Windows 10. Es muy importante estar pendiente con los espacios. Los espacios también son dígitos, también son carácter o caracteres. ¿Ok? Vamos a la siguiente hoja. Y aquí tenemos 5 ejercicios más. Presten atención porque aquí esto se va poniendo un poquito más complejo. Fíjense que me dice que reemplaza ingeniero por ING, que es la abreviatura de ingeniero. De tal manera que esto que dice aquí ingeniero Luis Díaz lo quiero transformar en ing.Luis Díaz. Vamos a la celda donde queremos el resultado. Me voy a la barra de fórmulas. Llamo la función reemplazar. Selecciono el texto original. Punto y coma. Ok. Ahora bien, fíjense que el número inicial, la posición sería el número 1, porque vamos a empezar de donde yo quiero hacer el reemplazo, es desde la letra I de ingeniero. Por lo tanto, mi posición inicial, el número inicial es el 1. Punto y coma. Número de caracteres que yo quiero reemplazar.
La palabra ingeniero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, el número de caracteres sería 9. Introduzco 9, punto y coma. ¿Y por quién lo voy a reemplazar? Entre comillas, coloco ing, punto, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter, y aquí tenemos ya el reemplazo. Ingeniero Luis Díaz, con la palabra ingeniero abreviada. ¿Estamos claros? Ahora presten atención a este ejercicio. Fíjense que me dice reemplazar el número 125 por el número 125.000. Es decir, que después del 125, estos espacios lo voy a reemplazar por 3 ceros. Aquí vamos a tener un problemita, pero fíjense cómo lo vamos a resolver. Me ubico en la celda, me voy a la barra de fórmula, llamo la función reemplazar, selecciono el texto original, la celda donde está 125, punto y coma, y en este caso el número inicial, ¿cuál sería? Ok, fíjense ustedes, el número inicial sería 1, 2, 3 y 4, porque voy a empezar en este espacio que está después del 5. Ok, colocaría entonces 4, punto y coma. Ese sería mi número inicial. Números de carácter. Fíjense que el número de carácter es lo que yo voy a reemplazar. En este caso sería 3. Voy a reemplazar, aunque no haya nada aquí, serían 3 espacios como mínimo. Ok, por lo tanto coloco 3, punto y coma. Y ahora fíjense ustedes, voy a introducir el texto nuevo, que sería los 3 ceros. Cuando yo coloco 3 ceros y cierro paréntesis, fíjense que solamente me acepta un 0, porque en Excel no podemos nosotros escribir 0, 0, 0. Ok, podemos escribir 0,01, 0,00025, pero no, por defecto, por ser un programa matemático, no me acepta el 000. Aunque yo escriba aquí 2 ceros más y le doy enter, no me lo va a aceptar. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a engañar entonces a Excel, y yo le voy a decir que esto que está aquí lo voy a colocar entre comillas, y le voy a decir que esto es un texto. ¿Lo ven? Lo que utilizo cuando introduzco una palabra o una letra dentro de la función, y coloco los 3 ceros entre comillas y le doy enter, y ahí sí me los aceptó. Es decir, lo engaño, le estoy diciendo que estos 3 ceros es un texto. Ahora bien, si ustedes quieren sacar este número de aquí para que no venga con la fórmula, hacemos lo siguiente. Si lo vamos a utilizar para otros cálculos en otra hoja, lo copiamos. Me voy aquí, lo copio, me voy a parar aquí abajo y lo voy a pegar solamente los valores. Ok, cuando yo lo pego, fíjense que me sale este triangulito verde aquí. Eso es un error. Cuando yo despliego esta lista, me dice que es un número almacenado como texto. Entonces lo convierto en número. Le doy aquí, convertir en número, y ya tengo esta información como un número y la puedo utilizar en donde yo quiera. ¿Estamos claros? Ese detallito allí para que lo sepan. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, vamos a borrar esto de aquí. El siguiente ejercicio me dice reemplaza TEI por MAI. Es decir, aquí tenemos TEI-2023-CHUN y lo voy a reemplazar el TEI por MAI. Vamos a hacerlo. Me voy a la barra de fórmulas, llamo mi función reemplazar, selecciono el texto original, punto y coma. Ok, ¿cuál sería mi número inicial? Sería el 1, porque estoy hablando de la palabra TEI. Desde la T, ok, la E y la Y es lo que yo quiero reemplazar. Sería 1, punto y coma.
¿Cuántos caracteres voy a reemplazar? Voy a reemplazar 3. TEI consta de 3 dígitos, 3 caracteres, coloco 3, punto y coma, y entre comillas coloco la palabra my, cierro comillas, cierro paréntesis, y allí hemos cambiado la palabra TEI por la palabra my. Recuerden que esta función reemplazar, al igual que la función sustituir, es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Fíjense que si yo coloco aquí minúscula, ahí está, me aparece en minúscula. ¿Estamos claros? Vamos a dejarla como estaba. Ahora fíjense ustedes, aquí reemplaza TEI-2023-chun por 2023-chun. Es decir, voy a reemplazar TEI- por un espacio en blanco. Para que esto pueda aparecer así, lo demás tiene que estar en blanco. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a la barra de fórmulas, llamamos la función reemplazar, selecciono el texto, punto y coma, mi número inicial, ¿cuál sería? Sería el 1, al igual que aquí, porque quiero reemplazar TEI- por un espacio en blanco, sería 1, mi posición es 1, punto y coma. ¿Cuántos caracteres? Sería 1, 2, 3 y 4. TEI más el guión serían 4. Coloco 4, punto y comas. Y entre comillas, fíjense, abro comillas, cierro comillas, porque le estoy diciendo que eso allí va a estar en blanco. Cierro paréntesis y aquí tenemos 2023 chun. ¿Estamos claros? De esa manera nosotros podemos aplicar esta función para lo que sea. Ahora aquí viene algo muy importante. Presten atención aquí. Fíjense que me dice que reemplace 1 de enero del 2023, es decir, 1-N-2023 por 01-febrero-2023. Si ustedes se fijan, esta fecha tiene un formato personalizado. Cuando yo despliego aquí, me voy a más formato de número, veo que tiene este formato, es decir, de guión, por eso que aparece un solo número, de guión MMM3M, que me devuelve las 3 primeras letras del mes, guión YYYY, que me devuelve el año completo, pues, 2023. Ahora bien, me piden que lo transforme en esto, y debo cambiar y debo reemplazar N de enero por la palabra febrero completa. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero debo transformar este formato, en este tipo de formato que tenemos aquí. Para ello voy a utilizar una función que se llama función texto y la llamo, ahí está, convierte un valor en texto con un formato de números específicos. Le doy doble clic, me piden el valor entonces es la fecha, punto y coma, y mi formato va a ser, fíjense ustedes, entre comillas coloco dd guión MMM y coloco otra M porque quiero el nombre completo del mes, guión, y coloco Y, coloco 4Y porque quiero el año completo, entre comillas, cierro paréntesis, y fíjense la fecha que me devuelve el 1 de enero del 2023. Ya tengo este formato es este mismo formato. Ahora lo que yo tengo que reemplazar es enero por febrero, como me lo están pidiendo aquí. Voy a traer esto para acá para que lo tengamos aquí. Aquí voy a cambiar C9 por C8 para que lo tengamos allí, para que veamos algo. Fíjense, es la misma fecha, pero ahora aquí voy a introducir
la función reemplazar. Lo voy a hacer después del signo igual. Coloco reemplazar, ahí está, doble clic, ahí está. Y fíjense ustedes que la función texto viene a ser como el texto original de la función reemplazar. Le doy punto y coma. Ahora bien, ¿cuál sería mi número inicial? Ya no estoy pendiente de esta fecha. La fecha que voy a manejar ahora es esta, porque es la que está metida en la función. Y mi número inicial sería 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos claros? Sería 4. Punto y coma. Y voy a reemplazar ¿cuántos caracteres? Fíjense que sería N. En este caso sería enero. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Sería enero. Sería 5 caracteres. Coloco 5. Punto y coma. Y lo voy a reemplazar por febrero. Entre comillas. Y cierro paréntesis. Le doy enter. Y fíjense que hemos reemplazado 1-N-2023 por 101, como me lo pidieron aquí, febrero-2023, señores. De esta manera, vamos a eliminar esta fila. De esta manera nosotros trabajamos con esta función reemplazar. Es un poquito ya más compleja. Vamos al último ejercicio. Este ejercicio, vamos a borrar esto que está aquí. Este ejercicio, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Fíjense ustedes. Nos dicen reemplazar manuel.fran@gmail.com por manuel.fran. Es decir, vamos a obtener el nombre del usuario. Vamos a hacer, por eso lo tengo aquí repetido, ¿ok? Para que ustedes vean lo que vamos a hacer. Cuando yo me ubico aquí, voy entonces a extraer, a obtener solamente el nombre del usuario. Es decir, que voy a reemplazar gmail.com por espacios en blanco. Y lo vamos a hacer como lo hicimos o como lo venimos haciendo. Coloco igual, llamo la función reemplazar, selecciono el texto original, punto y coma, ok. Y fíjense ustedes, voy a reemplazar gmail.com, ok. ¿Cuál sería mi número inicial? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque al partir del arroba es que yo voy a hacer el reemplazo. ¿Estamos claros? Serían 13. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres voy a reemplazar? Sería, contando el arroba, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, arroba gmail.com. Por lo tanto, serían 10. ¿Estamos claros? Punto y coma. Y como quiero todo eso en blanco, abro comillas, cierro paréntesis. Y fíjense que allí tengo solamente el nombre del usuario. Si yo quiero, como tengo que aplicar lo mismo, obtener los nombres de usuario de todos estos correos, fíjense cuando yo arrastro la celda. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque las posiciones no son las mismas, ni el número de caracteres que yo quiero reemplazar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar esto otra vez. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo tengo dos funciones aquí. Una se llama función encontrar y la otra se llama función largo. La voy a aplicar aquí, la función encontrar. Me voy a la barra de fórmula y llamo la función encontrar. Dice: devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Encontrar distingue mayúscula de minúscula. Es decir, devuelve la posición inicial de una cadena. Eso quiere decir que me devuelve el número inicial. Este número inicial es lo que me hace la función encontrar. Le voy a dar doble clic, ok, y fíjense que me pide el texto buscado. Eso sería el arroba, porque a partir del arroba es que yo quiero hacer el cambio o el reemplazo. Coloco entre paréntesis
arroba, punto y coma, me piden dentro del texto, y sería este señor que está aquí. Ok, lo selecciono, cierro paréntesis, y fíjense ustedes, me devuelve el número 13. ¿Y cuál es ese 13? Pues este 13 que está aquí, que sería el número inicial. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es a partir del símbolo arroba. Fíjense que si yo coloco, sustituyo C5 por C8, vamos a sustituirlo. Ok, le doy enter, me devuelve el 4. ¿Por qué? Porque el arroba está 1, 2, 3 y 4. Fíjense ustedes que siempre me va a devolver la función encontrar el número inicial. Vamos a dejarlo como estaba, con la C5. Ahí está. Ya yo tengo una función que yo pueda anidar en la función reemplazar, que me ubique el número inicial sin tener que meter un número. Sin tener que meter un número, porque un número es una posición absoluta. En cambio, con esta función me puede buscar en cualquier término, en cualquier palabra, en cualquier texto, esa posición inicial, tomando en cuenta el arroba. Ahora bien, la función largo. Vamos a la barra de fórmula y llamo la función largo. Me dice, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Vamos a ver. Selecciono, ok, el texto, cierro paréntesis, y me dice que tiene 22. Es decir, que todo esto tiene 22 caracteres. manuel.fran@gmail.com tiene 22 caracteres. Fíjense que si borro la C5 y coloco C8, que es este correo, me dice que tiene 13. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De tal manera que la función largo me cuenta los dígitos o los caracteres de una cadena de texto. Voy a dejarlo aquí como C5. Ok. Pero yo necesito determinar el tercer argumento, que es el número de caracteres. Y este no es el número de caracteres. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, aquí vamos a restar a la función largo, es decir, a esta función le voy a restar la función encontrar. Fíjense lo que vamos a hacer. Igual, llamo la función largo. Ahí está. Doble clic. Selecciono el texto. Y a eso le voy a restar la función encontrar. El texto buscado es el arroba. Ok. Punto y coma. ¿Dentro de dónde? De este correo. Y le doy enter. Y fíjense que eso me arroja 9. Es decir, que la función largo menos la función encontrar me devuelve 9. Pero yo aquí no necesito 9, necesito es 10. Y cual sea las palabras, cual sea el texto, o en este caso el correo, siempre me va a devolver un número menor a lo que yo necesito aquí, que es el número de caracteres. Entonces, ¿qué hago? Le sumo 1. Y a sumarle 1 ya yo tengo el número de caracteres. Entonces, esa es la función que yo voy a aplicar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Para trabajar con estas dos funciones anidadas, me voy entonces a la barra de fórmulas, llamo la función reemplazar, selecciono el texto original, punto y coma, ok, es la C5, luego llamo la función encontrar, con la función encontrar determino el número inicial, ok, la función encontrar sería, me piden el texto buscado, sería entonces el arroba, punto y coma, lo que hicimos aquí, ok, selecciono el texto, cierro paréntesis, y fíjense que ya con esto yo tengo el número inicial como lo determinamos aquí.
Ahora, punto y coma, necesito el número de caracteres. Y el número de caracteres vamos a aplicar lo que hicimos aquí. Ok, la función largo, llamo la función largo, selecciono el texto, cierro paréntesis y le voy a restar la función encontrar. La voy a copiar aquí para que no trabajemos tanto. La pegamos. Fíjense que aquí esta resta me va a arrojar 9 y le voy a sumar 1, que fue lo que hicimos aquí. ¿Estamos claros? Punto y coma. Ok, punto y coma. Y ahora que vamos a agregarle entonces ese espacio en blanco, que es abrir comilla, cerrar comilla y luego cerramos paréntesis y le doy enter. Fíjense que me arroja el mismo resultado. El mismo resultado que me arrojó aquí introduciendo las posiciones en la fórmula. Aquí lo hicimos anidando la función encontrar y la función largo. Cuando yo tomo esta celda y la arrastro, fíjense que yo consigo que me devuelva todos los usuarios, ok, sin ningún problema, anidando la función encontrar y la función largo en la función reemplazar, y así nosotros le podemos dar un uso eficiente, eficaz a esta función reemplazar. Lo podemos hacer también con la función sustituir. Señores, hasta aquí este tutorial, espero que les haya gustado, y si es así, por favor denle un like, y si no están suscritos a mi canal, bueno, suscríbete y con eso me estarás ayudando mucho. Se me cuidan mucho, hasta una próxima oportunidad.